¿Qué tal? Yo soy Nicolás Jiménez Yo soy Alejandra Talora. Y yo soy Juan José López. y este es el sexto episodio de Discusiones Zapateicas, un podcast en el que hablamos de algunos temas filosóficos, políticos y algunas disrupciones sociales que nos interesen. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo, Bueno, pues el día de hoy nos acompaña una invitada, se llama Salomé. Hola. Hola. como una educación de primer mundo y colombiana, ¿va? Entonces, la primera pregunta que vamos a plantear es la duración escolar. Pues no sé si en Francia sea igual que aquí, tipo 6 años de primaria, 6 años de bachillerato, o si sea como en otro lado. Aquí es otro modo, por lo menos la primaria no es por números, sino es CM, CM1, CM2. Creo, si no me equivoco, son 4 años. Luego está el colegio, que está sexto, quinto, cuarto y tercero. Y ahí te toca pasar como unas pruebas, y si no pasas esas pruebas, te toca repetir año, porque luego está el liceo. Y el liceo básicamente te entrenan para tu carrera. O sea, ya son 4 años, los últimos 4 años de colegio, ya te ubican en lo que tú quieres hacer, ¿sabes? O sea, te toca ya tomar la decisión de qué carrera quieres hacer, de qué carrera quieres, sí, qué quieres estudiar. Y hay distintos tipos de liceo. Está el profesional, el tecnológico y el general. El general es para la gente que no sabe qué es lo que quiere hacer. Entonces, básicamente, tienen Otra cuatro estrellas en ese. años. Básicamente son las mismas materias que ves en el colegio. Luego está el tecnológico, que es por lo menos si tú ya tienes alguna idea, no sé, tipo arquitectura o algo así, entonces te van a quitar las clases de ciencias y te las van a, o sea, te las van a cambiar por algo que te vaya a servir para tu carrera. Y por último está el profesional, que con el profesional tipo sales directamente del colegio con un diploma con el cual puedes trabajar. Y ya. O sea que el profesional podría contar como una especie de universidad, según lo que entiendo. Es que en el profesional son para carreras más manuales, por lo menos, no sé, si quieres ser cocinero, si quieres ser, no sé, Sí, mecánico entiendo, y cosas entiendo. así. Ok. Ajá. Bueno, Que eso es y súper distinto a Colombia. demasiado. Me ¿No es cierto? perdí en Ajá. los CMS, algo así. Pero Esa es esto la me lleva. primaria. ¿Y es así el nombre? O sea, ¿estoy en CM o es un nombre más largo y lo acortaste? No, 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 es así, tipo, estoy en CM, estoy en CM1, estoy en CM2. Así lo digo. Interesante. La Pero verdad, yo todavía no lo he entendido. me llama la atención lo que dices de los últimos 4 años escolares, que es un Ajá. tema muy interesante en lo que tiene que ver la autonomía estudiantil, que es ese tipo de estudios en los que el estudiante, valga la redundancia, decide como su carrera y respecto Sí. a ella le dan ciertas materias. ¿Ustedes qué piensan al Ujú. respecto de eso? Ya, pues yo pienso que eso es como súper increíble. Para bien. Sin recalcar, sí, un poco, no importa. Podría llegar a ser chévere, pero hay ciertos puntos negativos que algunos podrían tomar sobre ello. ¿Ustedes cuáles piensan que son esos puntos negativos? Pues obviamente si te arrepientes llegas al primer año y dices, no, yo quiero ser arquitecto, y luego odias el dibujo técnico, pues sería terrible porque ya que te toca volver a repetir todo si te arrepientes. Claro, es una decisión complicada en un principio. Mm, Pero por lo menos aquí eso es algo, pues, vamos a decir entre comillas, bueno, que son los cursos de orientación. Y básicamente tú cuando estás, no sé, en el primer año, no te ponen directo a elegir, sino ese primer año es como para, sí, o sea, te dan la orientación, te dicen, bueno, tú tienes un 5 en dibujo, no te vamos a meter en dibujo, o sea, un 5 de 20 más bien porque no te vas por física, que tienes 15 y te van a decir las carreras, las posibilidades que tienes. Y si más sin embargo tú quieres seguir en esa carrera, pues no te lo van a impedir, pero va a ser más difícil, obviamente, por lo que te empiezan a dar cosas más tipo complejas sobre esa carrera y eso. Entonces, pues hay cosas positivas y negativas. Tú puedes cambiar aquí de liceo, vamos a decirlo así, cuando estás en primer año. Ya cuando estás en último año, ya no puedes cambiar. Entonces ya te toca pues estudiar lo que elegiste, así pues ya no te guste. Claro. Y digamos, ustedes, pues no sé si
alguno de los tres ya tenga como bien pensado qué quieren estudiar, pues qué quieren ser. Pero digámoslo, pues, ¿tú qué materias crees que serían irrelevantes para lo que usted quiere hacer? Ya ahorita, pues, sinceramente, todo lo que tiene que ver con español, biología y sobre todo como esa parte de sociales, o sea, la siento que ya como que hacen estorbo, porque pues en mi carrera que pues ya lo tengo muy claro, que es la ingeniería de sistemas, pues obviamente ya es como algo muy técnico y más enfocado hacia matemáticas, programación y todo este tipo de cosas, entonces pues a veces siento que ese tipo de materias como que sobran y no me atribuyen nada nuevo que me pueda funcionar al futuro, pero pues nunca está de más verlas, obviamente. Aunque pues esa idea de que ya desde un principio uno tenga algo definido y empiece a estudiarlo durante esos 4 años en otro sistema educativo, pues me parece que es re interesante porque ya uno en cierto punto tiene la idea y la forma en cómo quiere estudiar y pues yo siento que es la manera como más sensata, sobre todo para una persona que ya puede razonar y decidir sobre su propia vida, ¿no? Claro, 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 entiendo. Pero cuando usted habla tipo de biología, supongo que es porque nosotros ya estamos en un nivel ciertamente avanzado de biología. O sea, usted certifica, digamos, usted sí le gustaría tener mínimo unos conocimientos básicos sobre ciencias o ciencias normales. Sí, obviamente, pues uno como que a veces piensa y dice como, no, pues es que yo sé la fórmula del ADN o la fórmula del ARN, que pues sinceramente uno se pone a pensar y dice como, pues lo puedo chicanear, pero pues no es algo muy relevante en Funcional. mi futuro ni algo que yo piense porque no voy a estudiar medicina. Entonces, pues sinceramente no es como que algo que, como algo que me vaya a servir a futuro, ¿sí me hago entender? Pero pues obviamente hay mucha gente que todavía no tiene nada decidido ni nada como pensado a estudiar a futuro, por lo que pienso que es como evitar ese tipo de problemas y de conjeturas con estudiar una carrera que uno no quiera. Claro, Pues es claro, que y justamente para eso está tipo el liceo general, ¿sabes? Que es cuando tú no tienes ni idea qué hacer, pero pues sabes más o menos si te gustan más las matemáticas o español por lo menos, ¿sabes? claro, digamos, yo pienso que biología tampoco para mí sería algo importante. No tiene nada que ver con lo que yo quiero. Y esos temas de informática, de las funciones de un motor, menos, o sea, a mí no me interesa nada de eso. Ya sé lo básico que, o sea, si ya sé usar Excel, yo soy feliz, ¿sabes? Entonces, yo no necesito más allá de eso. Y ni siquiera las cosas más metidas de Excel, o sea, lo más básico de Excel, así. Entonces, como que hay materias que de verdad tú no, en la vida ya no necesitas. Otra, tú ya sabes qué quieres estudiar o estás perdido. Pues definido, obviamente no, pero pues me gustan las ciencias humanas. Entonces, no, odiaría tener, por ejemplo, dibujo técnico, no, o, o informática, no, yo todavía no sé usar Excel. No, es horrible todo, lo odio. Claro, claro. ¿Y tú, Salo? Pues yo quiero ser arquitecta de interiores, entonces lo que es dibujo técnico y todo eso me tiene que gustar y por lo menos yo no sabía que para estudiar eso necesito la física química, cosa que no me gusta, pero pues bueno. Y sí, entonces básicamente el año que viene vendría dejando todo lo que son biología y filosofía y todo eso. Entonces, pues no está nada mal. Filosofía. ¿Para qué tipo de carrera que no sea la misma filosofía sirve aprender sobre filosofía? No sé, No se me ocurre. lenguas, literatura, lenguas Ah, bueno, historia, nacionales. historia, claro que sí, para Sí, historia. Bueno, ajá. ¿y hay alguna materia que ustedes piensan que siempre se va a tener que dar? Siempre. Que no. Matemáticas. Matemáticas, Matemáticas es lo que siempre tienen que dar. Pues no es como algo que uno O sea, piense, es muy importante, sí, sí, tiene toda la razón. Yo desde mi punto de vista de carrera, pues es literal, las matemáticas es la base de mi carrera, entonces no tendría otra opción. Pero sí, yo pienso lo mismo que ustedes, no hay otra, no hay como una carrera en la que pues, no necesites matemática.
¿O sí? No, porque Mínimo, prácticamente utilizamos los números. O sea, los números se utilizan para todo. Ya sea desde la matemática más básica hasta despejar una ecuación, pero el hecho es que la matemática como que influye en todo tipo de carreras, ya sea para escribir un texto de 1000 palabras, que ya de por sí ya tiene números, o lograr la métrica en una poesía, algo, cosas por el estilo, si me hago entender, como que en cierto punto de uno, ay, me trabé otra vez. Bueno, no, 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 tranqui. Ahí lo que sigues. pasa es que, pues, lo que pienso yo es que la matemática como que nunca va a dejar de tener en cuenta las carreras porque en cierto punto como que uno las necesita para todo, o sea, desde medir, desde abrir en una cirugía milimétricamente, desde saber cuántos huesos tiene el cuerpo, cuántos músculos, dónde abrir, bueno, todo ese tipo de cosas, por más mínimas que sean, como que son necesarias. Claro, 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 entiendo. Pero siguiendo con el hecho de la autonomía de un estudiante, nosotros que pues tenemos clases virtuales y tratemos este tema más en la virtualidad y no tanto como era antes. ¿Ustedes piensan que en algún punto los profesores cambiaron su método a que dejaban todos los trabajos para la casa y que los estudiantes aprendieran en la casa? Y pues en la clase, o sea, me refiero a que no mientras estén en un Zoom o en una llamada haciendo algo, Ujú. y que en las clases solamente se dedicaban a responder preguntas o algo así. Si eso pasaba, ¿piensan que está bien? Porque, digamos, no sé, nosotros tal vez tengamos alguna clase en la que pase eso, pero en esta clase tipo se desarrolla bien todo. Pero he escuchado por ahí en algunos otros casos en los que sí dicen como que no, que es una pereza porque el man o la vieja no está explicando nada y pues uno es como, ¿qué hago? ¿Sabes? No Pues les... yo me he puesto a pensar en eso y sinceramente las tareas como tal no las veo necesarias si no tienen como un trasfondo, porque hay muchas tareas que son innecesarias como aplicar alguna regla en Excel o alguna cosa así. Y pues sinceramente si ya la vimos en la clase, ¿para qué volverla a repetir si no va a ser práctica para un futuro? ¿Sí me va a entender? Porque Ujú. vemos tantas cosas al mismo tiempo que pues se vuelve como algo que no, que después ya no vamos a volver a repasar ni ver, ¿sí me va a entender? Pero hay otras clases que ya de por sí las tareas como que influyen mucho en el hecho de cómo avanza la clase y la dinámica, porque en cierto punto yo pienso que los profesores tampoco es que tengan la intención de cargarnos de trabajos, sino que como que nosotros tengamos un mínimo conocimiento para preparar la clase y que pues todo sea como un poco mejor, ¿no? Pero pues igual siento que esto va a sonar un poco egoísta, pero los profesores deberían ya de por sí tener sus propias clases preparadas y dárnoslas a nosotros, porque sin el profesor nosotros no entenderíamos nada. En cierto punto como que ellos son los encargados de que nosotros aprendamos de una manera muy directa y pues ellos son los que Ujú. más saben del tema que están dando. Entonces pues ahí sí como que el estudiante puede hacer la tarea, pero el que más sabe es el profesor al fin y al cabo. Pues yo no Claro, sé por qué tipo aquí es distinto. Aquí el método que los profesores usaron cuando estábamos en virtual era básicamente que en las clases en Zoom ellos nos explicaban todo y teníamos como un foro, no sé, donde si teníamos alguna pregunta, pues el profesor encontraba un tiempo, tipo 15 minutos o algo así, y nos hacía una llamada y nos explicaba las cosas. Pero es verdad, no sé, en Colombia tenían como los horarios definidos los mismos que ustedes iban al colegio, los usaron en virtual. sí, y eso es algo que creo que lo hablamos en algún otro episodio, que no me parecía, a mí no, tal vez no me parece el mejor método para aprender, porque no puedes poner a un estudiante a estar 8 horas consecutivas en una silla frente a Ujú. una pantalla, ¿sabes? O sea, Sí, sí, de algún modo le está haciendo un mal a su salud. no es sano, ajá, Entonces, pero por lo menos eso fue lo bueno de aquí, por lo menos aquí nosotros no estábamos con el mismo horario del colegio. Los profesores quizás no hacían la clase todos los días, pero nos daban tipo las bases y todo, y hacíamos un punto en común una vez a la semana, o dependía del profesor, y hacíamos horarios que tipo fueran convenientes
tanto como para el profe como para nosotros. Entonces, pues, no estaba tan mal. Primer mundo, gente. No, mentiras. Una duda, como para contextualizar a alguien que no tenga idea, como tal vez nosotros. Tú allá en Francia ya tú vas al colegio Ujú, sí, sí, ya estamos en presencialmente. presencial. O sea, Digamos, estamos en mediodía. Me explico, o sea, el 50-50. presidente, ajá, el presidente dijo 50-50, pero lo malo es que cada colegio tiene su método. Entonces hay personas que van una semana sí, una semana no, hay gente que va solo el mediodía, hay gente que va 2 días a la semana. O sea, la Y tú idea está bien, vas, pero es muy desorganizado. Pero yo voy mediodía, o sea, o solo por las mañanas o solo por las tardes. claro, y supongo que entre esos se dividen como que los que solo van por la mañana y los que solo van por la tarde, ¿no? No, O ni tú lo siquiera decides. eso, no, ni siquiera eso, o sea, por lo menos haz de cuenta decir en Colombia, no sé, séptimo, octavo y noveno. Los de séptimo van por la mañana, los de octavo van por la tarde y los de noveno porque se tienen que preparar o son tipo el curso mayor, van todo el día. Y son todas las clases y no hay ningún distanciamiento social, sí, no sé, ¿cómo se dice en español? Sí, sí. Sí, Me sí, sí, trabé. sí, sí, sí. Bueno, ajá. O sea, lo único que se usa es el tapabocas y pues la mitad de la gente lo tiene abajo de la nariz. Bueno, o sea, es un desorden horrible Como toca. y pero a mí sí me gustaría estar más en virtual, o sea, en esta época. O sea, tú sí prefieres estar en tu casa y full. Ah, sí, sí, claro, sí, el método es distinto, es como mejor. Mm, Es que yo lo tengo que ver desde ese punto de vista. Sí, sí, entiendo. Sí, porque Pero esa bueno, libertad de los horarios es como interesante. O sea, mm. aquí nosotros no tuvimos ni voz ni voto en nada de eso, sino que fue no, sí, literalmente lo nosotros que nos aquí votaron. seguimos con el mismo de toda la vida. O sea, A no las cambiamos 7. nada. 7 de la mañana, no. O sea, ni siquiera pudieron como a las 8 no, a las 7 en punto. No importa. No, y es que eso es lo bueno de aquí, tipo los profesores sabían que por la cuarentena todo el mundo se iba a quedar hasta las 4 de la mañana y eso. Entonces evitaban de poner clases tipo a las 7 o a las 8. La mayor parte de las clases eran como a las 2 3 de la tarde para que la gente pues estuviera bien. Claro, eso es un punto de inteligencia analítica. O sea, Ujú. no puedes hacer a alguien de verdad intentar que se levante todos los días a las 7 es muy complicado. Más estando todo el día en su casa y despierto hasta las 3 4 de la mañana. Ajá. O sea, no, no va a pasar. Y bueno, siguiendo como, volvamos a la presencialidad, ¿sí? A cuando íbamos, o pues tú, cuando ibas completo, todo bien. Ajá. Ante esos métodos que usaban los profesores para enseñar, ustedes como, ¿cuál creen que sea el mejor método? ¿El de lean y memoricen? ¿O en el que hacen práctica? ¿En el que hacen trabajos de grupo? Uno que no me gusta a mí en particular es en el que el profesor te da un tema que tú no conoces para nada y tienes que exponerlo sin que él te diga nada. O sea, De que las exposiciones son, o sea, exposición para explicar tema es absolutamente terrible porque nadie entiende nada y en cierto punto con la materia nos acostumbramos a la explicación del profesor y no la de nuestros compañeros. Aparte, muchos de ellos están súper perdidos en lo que dicen y algunos profesores pues no le ponen cuidado a veces a lo que dicen y tampoco corrigen ni tratan de explicar mejor, sino como, bueno, salen del quiz y ya, ustedes verán cómo entienden. Entonces, no, mal ahí. Pues yo sí estoy de acuerdo en eso de las exposiciones, porque por lo menos a mí me encanta, no sé, yo no, hablo, espérate, pero tal vez, no estoy seguro si, o sea, para que digas que te guste, es porque no sé si lo entendiste bien. No son las sí, sí, exposiciones como tal, de es un que tema nunca que te tú no explicaron el sabes. tema. Ujú, correcto, o sea, me parece interesante investigar sobre el tema y no, o sea, que te den una información así toda masticada, no, o sea, ir a buscar tipo informaciones que en serio te interesen, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, tú vas a buscar las cosas que a ti te parezcan, que son interesantes, porque hay cosas que por lo menos cuando el profesor explica, tú te duermes en la clase, porque hay cosas que no te interesan. En cambio, si tú, o sea, tipo, haces tu propia, no sé, tu propia exposición, algo así,
vas a intentar que sea lo más interesante posible para que la gente pues también se interese en el tema y eso, pues no sé. Depende de la persona. Hay muchos que solo lo... Es que el problema es que hay mucha gente que solo lo hace como por... Dije bien esto, punto. No porque, no como tú dices, para que sea interesante. Entonces, ahí es cuando falla, porque te estás exponiendo a que, Ujú, ¿sabes? Es como Claro. si, digamos, yo pienso que debe haber un mínimo. Si te hablan de las vainas estas de Newton, no me acuerdo. Eh, mínimo deben decirnos como el nombre. Y luego ya ahí sí uno dice como, ah, ok. O sea, como algo mínimo para que nosotros luego ujú. hagamos esa exposición. Una introducción, algo Ujú, así. exacto. Pues Ya, no sé, porque a mí ya me han hecho ese tipo de exposiciones y me parece súper interesante hacerlas. O sea, es como que te den un tema al azar y tú tener que buscar, no sé, me parece muy cool la idea de que o sea, sí tengas que exponer un tema que ni siquiera conoces, pero entonces ahí yo creo, pues suena egoísta y todo, pero ahí tienes ventaja con el resto porque vas a saber más del tema, ¿sabes? Pero mira, ¿qué tal que eso es cierto que siento que es a veces muy doble filo? Porque qué tal que, bueno, estés investigando de tu exposición y en plan te Ujú. aparezca algo que en realidad es muy importante y te digas, nah, no me parece interesante, no lo voy a poner. Pues es que para eso están los profesores. O sea, si a ti te mandan a hacer una exposición, es para, o sea, saber qué es lo que tú puedes, no sé, sacar del tema y ellos luego completan, ¿sabes? Pero me parece más interesante, o sea, y así el profesor yo creo que también se da cuenta, el tipo, lo que a los estudiantes en serio les interesa, ¿sabes? Porque yo creo que los profesores también deben ver ahí lo que les interesa a los alumnos, y no, ¿sabes? No sé. ya. Pues hablando de eso, pues yo quería decir que, pues sinceramente eso depende mucho de cómo nosotros vemos el colegio, ¿no? Porque muchas veces, o bueno, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de mi colegio, pues lo que pasa es que como que a veces se siente obligada las ganas de estudiar o la forma de estudio, como que uno se siente obligado a hacerlo por cumplir y por hacer las cosas. Pero pues en otro sistema educativo como el de Francia, pues está interesante que el hecho de que tú puedas elegir por dónde o por qué camino te quieres ir, a qué carrera te quieres dedicar y todo esto, pues te va a llevar a un punto en el que tú puedes decir como, bueno, está bien, está chévere, y yo voy a hacer algo que me interesa sobre mi vida, o sea, algo que me va a servir para el futuro, ¿si me hago entender? Mientras que Sí, aquí sí, uno no lo tiene tan pero definido. no es tanto color de rosa, porque, o sea, sí es cierto que tú eliges tus materias y eso, pero no, o sea, siempre a veces tú te sientes con esa presión, tipo que vas allá solo por ya salir, ¿sabes? O sea, porque te toca, no porque quieres. Así tú elijas, porque en realidad solo te ponen dos, tres materias suplementarias, pero si no es casi lo mismo, ¿sabes? De pronto te quitan una o dos materias, pero en realidad se siente el mismo estrés de que a veces te toca hacer las cosas porque, sino porque quieres. Y ahí es donde, no sé, yo vengo al punto de que, tipo, todo ha evolucionado y el sistema educativo a mí me parece que no mucho, o sea, no ha evolucionado. Porque si tú te das cuenta, la tecnología de hace 30 años no es la misma de ahora, pero si tú te pones a ver el sistema educativo, o sea, Sí, avanzamos muy poco. lleva muchos La, años la siendo lo tecnología mismo. no es algo que se implemente al 100%. O sea, eso tienes razón. En cuanto a las distintas tecnologías que ya existen en el mundo, mínimo los colegios privados podrían tener esa capacidad monetaria o económica Ujú. para incluir muchos servicios que pues la tecnología proporciona para los alumnos, que antes no hacían. Quién sabe si después de esto empiecen a concientizarse de que, ay, vea, podemos hacer esto. A ver, si no. Pero sí se da cuenta que eso nos lleva al punto de que no tiene que, o sea, no tenemos que hacerlo porque tenemos que evolucionar, sino porque tiene que pasar algo grave o algo que nos frene para poder empezar a como cambiar las cosas. Es algo que siempre ha pasado en la sociedad. Hasta que no haya un cambio radical, la sociedad no se va a dar cuenta de que lo está haciendo mal. Exacto. Entonces, Y el sistema educativo ahorita no puede ser ni el mejor ni mucho menos. Lo hemos pensado así, pero nunca hemos intentado cambiarlo o nunca hemos visto otra manera de cómo el sistema educativo nos puede implementar
otra manera de estudio, otra manera de ver las cosas, ¿sí me hago entender? Ujú. Nunca No nos han sé si en dicho eso. Colombia existan las clases tipo de economía y eso que las dan en el colegio, ¿sabes? Como tener tu vida financiera o cómo pagar impuestos, todo eso. Pero por lo menos aquí tenemos eso, o sea, tenemos 2 horas a la semana de eso y eso me parece súper interesante porque no sé si eso en Colombia lo den, pero se me hace que por lo menos historia, o sea, cosas que han pasado hace muchísimos años, ¿sabes? Cosas de antes de Cristo, todavía seguimos hablando de eso. A lo mejor sí está bien saber, pero, o sea, es que se habla mucho de eso y poco de la actualidad, o por lo menos aquí es así. Pues ya, es Sabes que que, por lo menos en el colegio en el que nosotros estamos, si no me equivoco, los últimos 2 años son los que desarrollan este tipo de temas. No sé si tan a profundidad como tú dices de pagar impuestos y así, Mm, pero sí sobre la economía y la historia de la economía. Inclusive nosotros ahorita ya estamos en ese proceso de la historia de la economía en el pasado, pero tienes razón en que muchas veces no se fijan en la economía actual, no notan ejemplos de o sea, qué está pasando ahorita. No, qué pasó hace 3000 años y cómo mm. inició la moneda. No, yo no quiero saber eso. O sea, listo, me lo dijiste una vez, ya me lo sé. No me lo repitas 3 años. Ujú. Cuéntame qué está pasando ahora. Entiendo tu punto. ya, y dentro de eso yo también pienso que hay otras materias que, por ejemplo, aquí en Colombia y sobre todo en nuestro colegio, ya empiezan a quedar un poco por fuera y empiezan a quedar como un poco como de relleno, si me hago entender, que pues Sí, sí. está como religión o ética, pero pues sinceramente ética sí se le puede dar como otro uso. Pero en cambio, esta clase de religión yo la veo un poco ya innecesaria porque todos los benditos años, desde que estamos en el principio Ujú. del De colegio, primaria. sí, literalmente, cuando estamos ya desde primaria nos están diciendo lo mismo de todos los años. Y se vuelve tan repetitivo que hasta uno a veces lo olvida y todo, pero pues igual es algo que no necesitamos que nos estén repitiendo todo el tiempo y que tampoco debemos estar como pendientes de una manera tan, como tan focalizada. Y pienso que se podría Ujú. invertir en, por ejemplo, esas clases de economía, de aprender a pagar impuestos, de aprender a hacer un, no sé, de aprender a hacer un cheque, por ejemplo, que eso no entiendo ni siquiera a día de hoy cómo es que no lo explicaron en una clase de matemáticas y no en una clase Sí. como más a detalle, pero pues igual es un hecho de que en realidad nosotros tenemos que, en cierto punto, cuando salgamos ya del colegio, ver cómo nos enfrentamos contra esa realidad tan dura que no sabemos ni siquiera cómo empezar a frontear. Pues por lo menos yo creo que los cursos por lo menos de religión y eso es por lo que pues es un colegio católico, porque por lo menos aquí no existe eso, o sea, los cursos de religión no existen, por lo menos tú aquí ves o sea, hay muchísimas culturas, entonces no pueden imponer una sola religión. Entonces básicamente lo que ellos hacen es no ponen religión ni ponen, o sea, los únicos, creo que hay solo 2 colegios que tienen religión, pero no sé. Claro, y digamos, nuestro colegio, entiendo tu punto sobre las religiones. Tampoco queríamos explicar como no es como que nos la impongan, sino como que nos la sugieren, evidentemente. Digamos, aquí yo no mantengo ningún tipo de religión, entonces es como la sugerencia. Pero encuentro en lo que decía López algo muy interesante y es, de verdad, no hay, no hay nadie en realidad a quien le importe saber de la religión ahora en la actualidad. O sea, si te lo cuentan una vez como, esto podría ir incluido hasta en una clase de sociales, una clase de historia, como de la historia de esta religión, este tiene el impacto en la sociedad, pero no que te lo muestren como una clase como tal, que de verdad no lo hacen, no te sirve de mucho ahorita. Sí, no sé si estoy de acuerdo. ¿Hasta qué porcentaje en Pero realidad ahorita la gente sigue siendo religiosa, de verdad? ¿Sabes? estaba pensando, like, pues el colegio es religioso y bueno, toca ver religión, pero pues es verdad que no es muy pues importante y significante para un futuro, pero pues algo que sí creo que sería como más solucionable es el tema de los exámenes, como por qué nos hacen exámenes en religión, o sea, porque, o sea, si nos quieren guiar, vale, perfecto, guíeme, y si lo quiero tomar bien, si no, también, pero pues como un examen, o sea...
¿Para Es que qué nunca lo meterte a había aprender una pensado. religión? Nunca lo había pensado. Y tienes toda la razón. Puedes ver la religión en realidad de una mala manera. O sea, Pues es que ya depende de lo que uno agarra de conocimiento, porque es muy cierto eso de que porque nos tienen que evaluar si somos creyentes o no, o si nos quieren inducir a esa religión, porque nos tienen que evaluar como esa inducción a la religión, si me hago entender, o sea, no, no tiene como tal un fin tan cercano hacia como porque tenemos que ver esa materia como tal, sino es como la inducción, sí, es verdad. No tendría ni por qué haber un quiz de por qué tengo que darle explicaciones al profesor de por qué pasó esto en yo no sé hace cuántos años. Me parece ya muy pendejo, no me lo voy a La Pero es lectura de la pensar. que, Biblia. o sea, yo no sé, yo pienso que eso es por lo que el colegio a lo mejor es bastante conservador. Entonces ahí, pues básicamente, ¿sabes? Hay de pronto padres que les encanta eso porque piensan que pues quieren mantener viva la religión, porque ahorita es verdad que tipo en la sociedad de ahora nos habla mucho de eso y a la gente pues le ha dejado de importar bastante eso. Entonces la gente conservadora me imagino que pues paga de pronto o intenta meter a sus hijos, pues no sé, alguna persona que sea bastante religiosa para intentar que pues la religión siga viva, para que pues sí, no sé, ¿sabes? sabes que eso puede ser una de las razones. Entiendo ese punto. Pero ahora que lo pienso, la clase de religión sirve para una cosa. Y es para ver ese punto de las... Y es, tiene que ver con la actualidad, en realidad. Como ahora hay tantas protestas por ciertos temas, es interesante ver el punto de vista de, pues de las distintas religiones. El más icónico de todos es el ejemplo del aborto y cómo lo toma la religión católica, que básicamente es súper prohibida, pues porque es la religión. Así es, o sea, así fue indicado. Pienso yo que tal vez sea el único punto en el que pues puede religión ser una materia realmente que te enseña algo o alguna forma de pensar. Pero bueno, otra pregunta que yo tengo es si en Francia también se relaciona o también existe ese método de escuelas masculinas o femeninas, ¿sabes? Que solo sea eso. Ahí creo que ya acabaron con todo eso. No estoy segura, pero creo que solo hay una que es femenina y... Pero no, no se ve tanto como en Colombia. O sea, en Colombia sí se ve bastante. O sea, pues comparándolo a Francia. Pero no, no se ve, casi no se ve. Aquí son muy abiertos en ese tema, entonces es básicamente todo el mundo con todo el mundo. O sea, de pronto la gente, porque aquí hay muchísima gente que pues es musulmana, entonces hay pues gente que no le gusta relacionarse con ellos y eso. Entonces ahí es donde pagan los colegios privados para que son católicos, o sea, para que no haya nadie que no sea de la religión. Bueno, pero eso ya pasa a religión, o sea, no tiene nada que ver con lo femenino y masculino, vamos a decir. Claro, entiendo ese punto. Y para la gente que esté viendo, pues sí, en Colombia sí se efectúa mucho ese tipo de escuelas que son de solo hombres o de solo mujeres. ¿El por qué? La verdad es que en la sociedad actual me parece un poco como que no tiene sentido. Muchas veces esos colegios femeninos son mucho cosas que tienen que ver con la religión, exactamente. Y los masculinos, no. O sea, los masculinos son solo porque supongo que antes les tenía, en algún punto, el fundador del colegio pensó en algún tipo de machismo. No estoy seguro, podría suceder por como antes tenían esos tipos de pensamiento. Pero es interesante ver cómo en la sociedad, pues en Francia, ya no se dan este tipo de escuelas y han evolucionado hace que ya todos con todos, o sea, que la gente haga lo que quiera. Y bueno, ya ahorita, pues tristemente para los que les estuviera gustando el capítulo, ya se acabó. Entonces, nada, Salo, impresiones, comentarios. No sé, estuvo súper chévere. Espero que no sea la última vez que estén pues en su podcast, porque está genial. Tiene una forma de pensar súper cool, vamos a decirlo así, ¿saben?
puntos de vista que a lo mejor yo no me habría imaginado, o sea, o no había pensado en algunas cosas que se hablaron hoy. Y nada, estuvo muy cool estar con ustedes. Podrías intentar despedir el capítulo en francés, cortamente. Vale. Bon, bah, on est ravis de vous savoir dans cet épisode et bon, bah, faites un petit like, abonnez-vous à la chaîne et bah, à la prochaine. Ya, Bueno, supongo que dijo, denle like, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en un próximo episodio. ahí está.